Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una emisión más de La vida es un escenario, el podcast de Voy al Teatro, en el que, como han estado viendo a lo largo de estos episodios, platicamos con creadores, con creadoras, con agentes que están haciendo la diferencia en sus estados, que están aportando a la cultura escénica de nuestro país a través de distintos proyectos, foros, festivales, justo lo que es notable dentro de cada uno de nuestros estados, porque como ya lo hemos dicho aquí, hablar de la escena nacional es hablar de la escena local. El teatro, las artes escénicas mexicanas la construyen pues todos los estados de este país. Y ahora, como hemos estado viajando de estado en estado, nos vamos a ir un poquito más hacia el norte, vamos a llegar justo hasta el estado de Nuevo León, porque el día de hoy tenemos de invitada a una persona que yo quiero y admiro mucho, con quien además ya tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto maravilloso que se llama el Congreso Nacional de Teatro, que tocaremos más adelante. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Susana Alanis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Estoy muy contenta de esta invitación. Gracias a Voy al Teatro y gracias a ti. No, pues también gracias a ti. Estoy muy contento de que podamos platicar. Ya lo habíamos intentado la vez pasada, pero ahí las agendas y la vida no lo permitieron. Pero mira, ya estamos ahora sí por fin aquí. Excelente. Oye, pues vamos comenzando y vamos a remontarnos al inicio, ¿no? Platícanos para ir entrando en contexto, ¿cómo es que Susana llega a las artes escénicas? ¿En qué momento de la vida dijiste, quiero dedicarme a esto profesionalmente? ¿Cuándo fue tu primer contacto? Cuéntanos. Bueno, pues fíjate que desde muy chiquita estuve como expuesta al teatro, a las artes en general, porque tenía un familiar, un tío, hermano de mi papá, que escribía teatro. Él, de hecho, en su momento ganó premios de dramaturgia y bueno, fue una figura importante en Nuevo León y yo creo que también en México. Y bueno, pues eso me dio como la fortuna de ir al teatro desde muy chica y de pronto yo veía aquella cosa y yo decía, bueno, quiero estar ahí. Y entonces, pues se me hacía fácil, pues decir, bueno, nos vamos a juntar, vamos a hacer una fiesta familiar, hagamos una obra de teatro, ¿no? Y entonces con mis primos yo les llevaba vestuario, les escribía una obra, les ponía la música y tú vas a moverte aquí y acá. Y bueno, entonces ya hacíamos la obra y todo, ¿no? Entonces ya desde ahí como que yo traía esta onda de, no sé qué es esto, pero me encanta. Y creo que hay un momento como muy clave que a lo largo de los años como he reflexionado sobre el tema y creo que reconozco ese momento como algo que me marcó en mi vida y que fue justamente al ver una obra de teatro de mi tío Guillermo Alanis. Es una obra que se llama Vamos al Circo y es para toda la familia. Pero resulta que en esa obra mi tío puso el nombre de los personajes de su obra era el nombre de sus sobrinos. Entonces mi nombre estaba ahí. Uno de los personajes tenía mi nombre y yo ya sabía que iba a pasar eso, pero no sabía qué personaje iba a ser. Entonces, viendo la obra, yo escuchaba los nombres de mis primos y de mis hermanos y yo, es que ¿cuándo voy a salir yo? ¿Cuándo va a salir mi nombre ahí, no? Porque era una cosa de estar ahí y no estar ahí y como si, creo que él ni siquiera se dio cuenta de la trascendencia de ese acto, pero para mí fue algo importante. Al final del día, bueno, más bien en el momento de la obra me doy cuenta que el personaje que tenía mi nombre era una domadora de caballos. Y entonces fue así como,
¿Qué tal? ¡Wow! Y era una mujer altísima, hermosa, con un vestuario blanco impresionante, con aquel sombrero. Y fue para mí como decir, ahí estoy, pero no estoy. Y justo en ese momento, creo yo, fue cuando yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí en serio, o sea, mi cuerpo ahí, no solamente mi nombre. Cuando aparece la pregunta de qué vas a estudiar, para mí era muy claro que yo iba a estudiar teatro. Y meses antes de tomar ya la decisión final y de entrar a la facultad, yo creo que es como un regalo del destino, porque creo que es un regalo todos los aprendizajes. Me contrataron en una empresa, tenía 17 años. ¿Cómo me contrataron? Yo no sé. Simplemente me contrataron en una empresa como para hacer una especie de servicio social, para dirigir una obra de teatro con 36 niños chiquitos, con 36 niños más o menos entre 4 y 13 años. Y la íbamos a presentar en una, quien no conoce Monterrey, dentro de Monterrey existe Fundidora, el Parque Fundidora, y dentro del Parque Fundidora existe un gran centro de congresos y un gran centro de eventos, que es Cintermex. Entonces, dentro de Cintermex iba a haber un evento grande de exposiciones en donde íbamos a presentar esta obra. Yo no sabía cuál era el objetivo de presentar esta obra. A mí nada más me dijeron, tú escribes, tienes obras, vamos a hacer esta obra, dirige a los muchachos, a los niños y listo, ¿no? Y durante 1 mes y medio más o menos estuve trabajando con estos niños. Me topé con ciertas ideologías o maneras de ver el teatro que no me gustaron. Incluso me confrontaron con ideas que yo tenía y me hicieron querer tener un break del teatro. Entonces decidí irme a estudiar artes visuales. Así como para no hacerte el cuento tan largo, salí, o sea, de esta experiencia aprendí bastante, pero sí llegué hasta el hospital de gastritis. Fue mi primera confrontación con adultos que nada más estaban pensando en dinero, porque para mí el teatro era más que solamente dinero. O sea, para mí, yo no pensaba en la relación economía-teatro, ¿no? Uh-huh. En fin, me voy a estudiar artes visuales porque había una carrera dentro de artes visuales que se llamaba lenguajes audiovisuales, producción de lenguajes audiovisuales. Y a mí siempre el cine me ha encantado, y yo dije, bueno, me encanta la idea de pensar en espectáculos que puedan juntar o que puedan trabajar entre estas disciplinas del video, la proyección, las artes vivas, la música, etc. Y de pronto, viendo desde las artes visuales el tema del performance, como que me llamaba muchísimo la atención, pero también era un área tan poco explorada por mí que me hacía sentir como si estuviera en un vacío y no supiera ni siquiera cómo empezar a crear algo, una pieza de performance, por ejemplo. Se me hacía algo tan libre que yo no sabía qué hacer con tanta libertad. Entonces yo decía, bueno, yo quiero como, ¿en qué momento podemos trabajar en esa frontera entre las artes visuales y las artes escénicas? Y en esa búsqueda apliqué también para irme a estudiar
a otro lugar en donde era justamente performance y manejo de voz, pero no desde la imitación y desde la representación, sino de la presentación del cuerpo, la presentación de la voz como detonante de ideas, como creador de imágenes, como creadora de imágenes, la voz. Uh-huh. En esto que nos platicas, pues podemos ver como un camino como muy amplio, digámoslo, pero en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? O sea, creo que te fue tocando vivir esto como en un periodo muy, muy corto, y te preguntaría ahora, tras vivir eso, ¿no? Y tener estas experiencias de poder ir a Nueva York, a Austria, y bueno, además de lo que comenzaste a estudiar allá en Monterrey, justamente pensando en lo local, ¿cómo fue comenzar a trabajar con todo eso en una ciudad como Monterrey? ¿Cómo podríamos describir que te fue a ti y cómo es hacer artes escénicas en Monterrey? Monterrey es una ciudad muy hermosa, pero a la vez es muy desértica en todos los sentidos. No solamente nos falta agua, literalmente, Sí. sino nos falta poesía, nos falta creación. Y lo digo porque yo creo que nos falta también libertad. De pronto somos una ciudad, nos dicen, o bueno, se dice de Monterrey que hay mucha doble moral, se dice de Monterrey que hay mucha como apatía por las artes. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que yo salí de la facultad y no sabía qué iba a trabajar, cómo iba a trabajar, dónde iba a trabajar, porque pues yo quería hacer teatro y yo no sabía qué es lo que hacían las personas que querían hacer teatro. Y quería hacer performance, y quería escribir, y quería producir, y bueno. Y pues se me ocurrió mandar currículum a escuelas que, pues, como maestra de artes, ¿no? Y de teatro, en todo caso. En esa época, por ejemplo, había niños que de pronto me decían, pues que había muchos niños como muy abandonados, ¿no? Por sus familias. Pues precisamente por esta cultura del trabajo y esta cultura de, bueno, mijito, te quedas todo el día en la escuela, y salían hasta las 6 de la tarde los niños del colegio. Pónganse a hacer tarea, y de pronto ya hasta las 10 de la noche a veces los veían y convivían con ellos, y a veces no. Había papás que se la pasaban de viaje, había papás que no estaban presentes, había mamás que no estaban presentes, digo papás, digo mamás y papás, ¿no? Y entonces me tocó también conocer como esta visión de los niños, de decir, bueno, ¿qué queremos decir desde nuestras entrañas? ¿Qué queremos decir? No solamente queremos hacer teatro didáctico, ¿no? Queremos hacer teatro que conmueva, queremos hacer teatro que hable de quienes están haciendo el teatro, que son los niños, y de sus preocupaciones y de lo que les duele. En esa época estaba la guerra contra el narcotráfico, pero acá en el norte se vivió una época muy dura, Alan, porque los cárteles de grupos delincuentes pues estaban peleando el territorio. Entonces los niños veían y llegaban con estas imágenes de vi a un colgado en un puente y no sabían qué hacer con eso. O de pronto mi papá desapareció,
o de pronto a mi mamá le tocó estar en el Casino Royal cuando el atentado al Casino Royal, que mataron a más de 50 personas, murieron más de 50 personas, incluyendo una mujer embarazada. Entonces ese tipo de historias era como decir, a ver, ya ven que las matemáticas no son lo único y lo más importante de la academia. En este lugar es donde los niños se están encontrando. En este lugar es en el que los niños están sacando estas imágenes que no pueden sacar de otra manera. Y te decía también que, bueno, participar en el teatro acá en el norte del país, específicamente en Monterrey, la pregunta obligada es, ¿de qué escuela vienes? O vienes de artes escénicas o vienes de la escuela de teatro, filosofía y letras. Esas dos, no hay más. Si te formaste fuera de esas dos escuelas, eres una persona improvisada, eres una persona que no toma las artes en serio, eres una persona que no vale la pena que diga lo que quiera decir, porque no es válido, porque no se toma las cosas en serio, porque no estudió algo en serio. Pues yo no había salido de ninguna de esas escuelas. Digo, había estado en la Facultad de Artes Escénicas, pero como niña, no en la licenciatura. Y entonces, entrar en ese mundo, de pronto era como, ella es la sobrina de Guillermo Alanís. O, ella es una improvisada. O, ella es, ¿sabes? Como que todas estas etiquetas que te puedas imaginar. Y yo cual domadora de caballos, Tal cual. Pues realmente quería legitimar mi práctica, ¿no? Yo realmente quería decirle a quienes estaban trabajando, mis colegas, quería decirles, oigan, yo sí quiero hacer las cosas en serio. Oigan, a mí sí me interesa esto, ¿no? Y entonces cualquier proyecto que me ofrecieran, cualquier cosa, Alan, yo decía que sí. Todo lo que me dijeran, te invito, sí. Y no importaba, yo llegué a tener 5 trabajos, Alan, y aparte estar en 3 producciones. Estaba en el colegio, estaba en la prepa, estaba en 2 escuelas más en la tarde dando clases, y aparte en la noche ensayaba 2 producciones. Ante esta dinámica que se da en el teatro de Monterrey, ¿no? Con estas pequeñas anécdotas que cuentas, un poco esta cosa de las escuelas y demás, ahí quisiera preguntarte, o sea, ¿en qué momento tú, que fuiste una impulsora en sus inicios muy, muy fuerte del Congreso Estatal de Teatro de Nuevo León, justo en qué contexto entra ante un panorama en el que, si bien es nacional esto, pero aquí estaríamos hablando pues de estas problemáticas o de estas cosas que luego ocurren dentro del teatro y que tú detectaste en Monterrey, pues que me imagino tuvo que ver con ciertas dinámicas que era pertinente reflexionar. ¿Cómo se fue dando todo esto? Justamente después de que terminó la maestría y ya, bueno, yo ni siquiera me quería graduar porque no quería escribir tesis, pero pues de pronto ya estoy escribiendo mi tesis y de pronto me empiezo a dar cuenta que hay muchas problemáticas y que incluso hay problemáticas que ni siquiera nos estamos dando cuenta que existen y que pareciera que alguien tiene que hacer algo al respecto porque si no se van a mover las cosas. Cuando estaba escribiendo mi tesis, yo me di cuenta de que había políticas culturales escritas en el Plan de Desarrollo Estatal que estaban escritas de una manera
maravillosa y decía, y como que beneficiaba muchísimo a todo el mundo. Beneficiaba tanto a los creadores como a el público, como a las instituciones culturales y educativas. Y estaban escritas así, pero no estaban sucediendo en la realidad. Entonces había una cosa extrañísima porque estaba en el papel, pero no estaba en la práctica. Y decía, bueno, ¿en qué momento esto va a tener coherencia? Y en 2016 me toca ir a la Muestra Nacional de Teatro como becaria. En ese año, Andrea Salmerón, dentro del segundo Congreso Nacional de Teatro, dijo algo que nunca se me va a olvidar, dijo, aquí está muy padre lo que estamos platicando, pero no es real. Esto no representa las problemáticas del país. Y no las representa porque somos puras voces del centro. Y si yo quisiera hacer la invitación a todas estas personas que están de otros estados para que pensaran las problemáticas de su localidad y que en un futuro podamos dialogar realmente de las problemáticas que implican las condiciones laborales de los creadores escénicos del país. Y pues yo me tomé esa tarea súper en serio. Entonces, pues empecé a organizar este esfuerzo, digamos, muy, muy precario y, no sé, del Congreso Estatal de Teatro. Y yo dije, bueno, no, y para esto dije, bueno, ¿cómo vamos a identificar cuáles son los temas que podemos tratar? Y entonces, antes del Congreso, se me ocurre decir, bueno, pues en las aulas del Teatro de la Ciudad nos las prestan para platicar. Voy a hablarle a toda la gente que quiera venir del gremio, lo voy a publicar en todas las redes que se me ocurra y hagamos unas jornadas de reflexión. Y sobre esas jornadas de reflexión, saquemos los temas para el Congreso Estatal. Y bueno, así sucedió el primero, luego el segundo y el tercero. También hubo por ahí algunos patrocinios y todo esto, y más gente se empezó a involucrar. Oye, entrando ya en una parte final del podcast, pues siempre me gusta preguntarles a los invitados, pues si bien ahorita hemos podido ver un poquito de tu trayectoria, de lo mucho que has trabajado y hecho, que nos platiques 2 anécdotas. Una que recuerdes con mucho cariño, de una forma muy positiva, ¿no? Algo que haya ocurrido, algo muy, muy afable. Y otra que haya sido negativa o que en su momento la hayas considerado como muy negativa, muy desagradable, pero que seguramente después dejó alguna reflexión o aprendizaje importante. Si nos puedes platicar estas 2 anécdotas. Bueno, como creadora, fíjate que hace poquito me tocó viajar al Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc, Chihuahua, y presentamos la obra Lo que queda de nosotros. Estuve compartiendo el escenario con el maestro Víctor Martínez, y al final de la obra nunca voy a olvidar esas palabras, pues se me hizo bien bonito, bueno, primero, imagínate que ahora sí que como actores, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, porque a todos nos ha pasado alguna vez que estás actuando y de pronto sientes que el público no reacciona. Uh-huh. Y el público está así y tú así desgarrándote las vestiduras, casi, y pareciera como si el público nomás no reaccionara, ¿no? Hay un grupito de personas que estaban muy cerca en esta función, y entonces en la obra hay mucha narración, mucha narraturgia, entonces yo me acercaba mucho con ellos en un principio y dije yo, claro, de aquí soy, este grupo sí me va a hacer caso y este grupo sí va a reaccionar. Bueno, pues no reaccionaba. Y hubo un momento que mi parte actriz
como que discriminó a ese público, y mi parte actriz dijo, no, me voy a ir con alguien más que sí me haga caso y que sí reaccione. Y al final de la función se acercaron estas personas de ese grupo, y me di cuenta que eran personas que tenían cierta discapacidad cognitiva. Obviamente sus reacciones iban a ser diferentes, pero yo no lo sabía. Y mi parte actriz discriminó a ese público porque desde mi punto de vista no estaban reaccionando como yo quería que reaccionaran. Entonces eso, para mí al final, el hecho de que se acercaran y que a su manera me dijeran que les había gustado mucho, incluso una mujer, que es lo que iba a decir al principio, me dijo, gracias porque con esta obra de teatro devolviste un equilibrio que había perdido. Y para mí fue una cosa hermosa, o sea, fue algo muy, muy, muy hermoso. Y a la vez fue como para mí, como agua fría. Un balde de agua fría, ajá, porque yo misma había discriminado a ese público cuando al final estaban igual de atentos, estaban igual de receptivos. Y bueno, hasta a lo mejor hasta más de lo que yo me podría haber imaginado. Esa es una anécdota, ya fue muy larga, no sé si quieras otra, si hay tiempo o no. Bueno, esa podría incluir las dos, ¿eh? Y es la primera ¿Sí, no? vez que me dicen una que pueda tener ambas dos. Entonces, sí, porque claramente te dejó, o sea, te dio una sensación muy, muy cálida, ¿no? El que se hayan acercado, que te hayan compartido eso, pero sí, pues tú sabías también lo que habías hecho mientras estabas actuando, que si bien no agrediste a nadie, pero entiendo perfectamente cómo luego uno se puede sentir mala persona por eso. Sí, totalmente. Oye, pues justamente ya en el cierre de este podcast, pues si nos puedes compartir tus redes sociales, donde la gente que quiera contactarte, que quiera escribirte, que quiera a lo mejor hacerte llegar alguna pregunta, comentario, donde la gente puede seguirte y contactarte a través del internet. Pues mira, mi correo es Susy, SUSY, alanis con S, @gmail.com, y pueden buscarme por Facebook, igual como Susy Alanis, o en Instagram como alanis.susy. La verdad es que no subo muchas cosas, sobre todo como que de pronto me acuerdo y de repente no, y entonces es como, pues sí, como que me falta un poco más de actividad en mis redes sociales, pero encantadísima de dialogar con quien quiera dialogar. Entonces, si me quieren mandar un correo o un inbox en Facebook o por Instagram, gustosa lo responderé. Pues muchas gracias, pues ahí lo tienen. Recuerden también que pueden seguirnos a nosotros como @voyalteatro.com. Yo me encuentro como @alangutier, también en Twitter e Instagram. Que sigan este podcast, que le den suscribir si lo están oyendo en Spotify, si lo están oyendo en Apple Podcast o en YouTube. Compártanlo para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo al interior de cada uno de los estados. Y pues muchas gracias, Susy, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Alan. También en Twitter, perdóname, se me olvidó decir, también en Twitter como viajera escénica, como Susy Alanis. Gracias, Alan, ha sido de verdad un placer estar aquí en Voy al Teatro. Gracias. Voy al Teatro es una gran plataforma, es una gran oportunidad para, pues no solamente para personas que estamos fuera del centro y platicar sobre estas cosas que nos preocupan y que nos emocionan,
sino también creo yo que es una gran iniciativa para acercarnos con el público y dialogar y aprender. Gracias, Voy al Teatro. Gracias, Alan Gutiérrez. De verdad, es un placer. No, pues muchas gracias por compartirme eso. Y pues justo en esto que dice Susi, recuerden que ya estamos nacionales. Si quieren consultar la cartelera de Monterrey o de los otros 10 estados de la República en los que estamos ya operando, entren a voyalteatro.com. Recuerden que la mejor forma de contribuir a las artes escénicas es yendo a ver cada una de las obras que se presentan en nuestras ciudades. Y si van de visita, de viaje a otro estado, pues igual vayan a la cartelera de voyalteatro.com y vean lo que está ocurriendo en estas otras ciudades. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, si fue a través de YouTube, y nos encontramos en un siguiente episodio. Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.